Bienvenidos a Conquista e Imperio, América Hispánica. Antes de comenzar, me gustaría recomendaros el crucial trabajo que está haciendo Tomás Mazón Serrano, autor de libros como Elcano, Viaje a la Historia, Espinosa, El último capitán de la Vuelta al Mundo o La Vuelta al Mundo Maldita, la expedición de Loaysa, en los que cuenta las grandes expediciones que encumbraron los logros de España durante esta época de descubrimientos. Él es el creador de Ruta Elcano, una iniciativa dedicada a divulgar las grandes epopeyas llevadas a cabo por España en esta era, como el primer viaje de Colón o la Odisea de Magallanes y Elcano. De todas sus secciones, una de las más fascinantes es la de los mapas, donde podemos seguir las rutas de estos intrépidos navegantes a través de un globo terráqueo interactivo. Si alguna vez os perdéis intentando ubicar alguno de los lugares que menciono, estoy seguro de que la web rutaelcano.com os será de gran ayuda. Habiendo dicho esto, sigamos con nuestra historia. En el episodio anterior nos embarcamos en un fascinante recorrido por los viajes andaluces, destacando cómo España se erigió como pionera en descubrimientos y avances geográficos. Exploramos las hazañas de personajes célebres e ilustres como Américo Vespucio, cuyas contribuciones fueron fundamentales en la expansión de nuestro conocimiento del mundo. Hoy continuaremos nuestra travesía histórica adentrándonos en el cuarto y último viaje del gran almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón. Este viaje, lleno de desafíos y adversidades, marcó el ocaso de la extraordinaria carrera del gran almirante. Acompañadme mientras desentrañamos los detalles de esta última expedición. Exploramos las motivaciones detrás de sus acciones y examinamos el impacto duradero de sus descubrimientos en la historia de la humanidad. Como ya sabéis, tras su tercer viaje a las Indias, después de haber descubierto el Golfo de Paria, en la actual Venezuela, Cristóbal Colón se dirigió a la Española, donde enfrentó severas críticas y acusaciones debido a su gestión en la isla. Los conflictos entre los colonos y las difíciles condiciones en las nuevas tierras llevaron a Francisco de Bobadilla, enviado por los reyes católicos como juez pesquisidor, es decir, un juez encargado de realizar la indagación de los hechos mediante una prueba general y reglada denominada pesquisa, a tomar medidas drásticas. Colón fue arrestado junto con sus hermanos Bartolomé y Diego y enviado de regreso a España, encadenado. Un momento humillante que marcó un duro golpe para el prestigio del navegante. Desde aquel preciso momento, Colón fue destituido de sus cargos de virrey de las Indias y gobernador, unas dignidades que nunca más volvería a ostentar. Acompañado de sus hermanos, llegó a España después de haber pasado toda la travesía encadenado. Al desembarcar en Cádiz el 20 de noviembre de 1500, el almirante se dirigió a los monarcas mediante una carta, notificándole su llegada. En la misiva expresó que Bobadilla lo había enviado en tal condición. Los monarcas, que en aquel entonces residían en Granada, quedaron profundamente desalentados al conocer los extremos a los que había llegado Bobadilla. A pesar de que estaban ocupados con los asuntos relacionados con los musulmanes, el 17 de diciembre enviaron una carta ordenando que liberaran a Colón de sus cadenas y que se presentara ante ellos en Granada. Sin embargo, Colón, en un gesto simbólico y cargado de dignidad, se negó a desprenderse de las cadenas que le habían impuesto y se presentó ante los reyes católicos aún con ellas puestas. Durante el encuentro, los monarcas, consternados, le aseguraron que nunca habían dado instrucciones para que fuera encadenado ni encarcelado. Era evidente que Colón había sido víctima de un trato injusto y que Bobadilla había excedido sus atribuciones de manera flagrante. Sin embargo, los nuevos cargamentos de oro procedentes de las Indias, que sumaban 100 libras en apenas 2 meses, con piezas de aproximadamente 8 onzas cada una, empezaban a demostrar que la empresa de las Indias comenzaba a ser rentable. Los monarcas, siempre necesitados de recursos, valoraban esta incipiente fuente de riqueza, especialmente en un momento en el que enfrentaban la amenaza del Imperio Otomano en el Mediterráneo. La construcción y mantenimiento de una flota requerían financiación, y aunque las Indias no generaban aún las ingentes sumas que Colón había prometido inicialmente, aportaban una ayuda significativa. La amenaza turca seguía presente,
y tras la caída de Granada, la cristiandad no podía relajarse. Tanto el Mediterráneo como los Balcanes permanecían como escenarios de conflicto, un desafío constante para los reinos europeos. Estas preocupaciones estratégicas y religiosas resonaban en todas las cortes del continente, incluido el Vaticano, y definían las prioridades de la época. En este contexto, los monarcas decidieron avanzar con sus planes para reorganizar el gobierno de las Indias. El 3 de septiembre de 1501 designaron a Nicolás de Obando, comendador de Lares en la Orden de Alcántara, como nuevo gobernador del territorio. Aunque Bobadilla había creído actuar correctamente al generar ingresos para la corona, fue destituido de su cargo. Este nombramiento fue complementado por una bula papal emitida en noviembre, a petición de los reyes. En ella se establecía que la corona sería la encargada de recaudar todos los diezmos eclesiásticos en el Nuevo Mundo, con la condición de que los gobernadores asumieran la responsabilidad de formar y convertir a los indígenas al cristianismo, además de garantizar el mantenimiento de las iglesias. Este mandato reflejaba no solo intereses políticos y económicos, sino también el propósito de consolidar la influencia religiosa de la corona en las nuevas tierras. A finales de 1501, Cristóbal Colón era consciente de que su regreso al Nuevo Mundo se aproximaba y se encontraba inmerso en la tarea de conseguir el financiamiento necesario a través de sus contactos genoveses. Mientras tanto, la producción de oro en la Española continuaba en ascenso, lo que representaba una fuente de esperanza para su misión. Sin embargo, las cartas que enviaba a los monarcas se cargaban cada vez más de exigencias que resultaban cada vez más imponentes. Aunque trataba de suavizar su tono, expresando deseos de ser una causa de alegría y no de molestia para los reyes, su insistencia se volvía cada vez más evidente. En una de estas misivas incluyó además algunas reflexiones sobre la teoría de la esfericidad del mundo, un tema cuyo tratamiento parecía poner en duda la solidez de sus propios argumentos científicos. En enero de 1502, el almirante logró obtener la autorización para emprender otro viaje en nombre de la Santísima Trinidad, tal como lo expresó en su carta dirigida al Papa y al Banco de Génova. Posteriormente, el 14 de marzo de ese mismo año, los monarcas enviaron una misiva desde Valencia de la Torre, en la que lamentaban su encarcelamiento de manera cordial y formal. Aseguraban que su encarcelamiento les había causado gran disgusto, tal como lo habían expresado claramente tanto a él como a los demás implicados, y que en cuanto se enteraron de la situación, habían ordenado su liberación. Así, se reafirmaban en que todo lo que le habían concedido debía mantenerse intacto, conforme a los privilegios otorgados, y que tanto él como sus herederos disfrutarían de esos derechos. Por último, instaban a que su partida no se demorase. A pesar de sus logros en el descubrimiento de nuevos territorios, los monarcas eran conscientes de que su incapacidad para gestionar adecuadamente esos dominios podría poner en peligro los beneficios que esperaban obtener de ellos. Los monarcas, a pesar de las dificultades previas, habían incentivado al almirante a emprender un cuarto viaje, con el objetivo de continuar la exploración sin la necesidad de administrar los territorios que descubriera. En esta nueva expedición, Colón debía centrarse en explorar más regiones de Sudamérica, con la esperanza de encontrar un paso que condujera hacia Asia. Él mismo albergaba la expectativa de llegar finalmente a las Islas de las Especias, en un intento por cumplir con su antigua promesa de abrir una ruta directa hacia ese codiciado destino, que se encontraba en el corazón de sus ambiciones comerciales. Colón zarpó del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1502, acompañado de 4 carabelas, sus 2 hermanos Bartolomé y Diego y su hijo ilegítimo, Fernando, el cual se distinguía por su inteligencia y era fruto de la relación del almirante con su amante Beatriz Enríquez. La principal misión del viaje era explorar el territorio de Paria, en la actual Venezuela, una región que prometía nuevos descubrimientos. El almirante había informado a los monarcas que era muy probable que encontrara a Vasco de Gama, el célebre marino portugués que se dirigía hacia el este, estableciendo así una posible reunión entre ambos exploradores. En respuesta, los reyes les enviaron una carta para el capitán portugués,
en la que le informaban sobre la expedición de Colón hacia el poniente y sobre la ruta tomada por Vasco de Gama hacia el Levante. En la misiva, los monarcas le pedían a Colón que, en caso de encontrarse con Vasco de Gama en el camino, se trataran como amigos. La idea de un encuentro entre los dos legendarios exploradores resultaba atractiva, pero la posibilidad de que realmente ocurriera era, en gran parte, ilusoria, ya que ambos navegaban en direcciones muy distintas y con objetivos completamente diferentes. En total, las 4 carabelas de Colón llevaban una tripulación de 140 hombres. Esta fue la travesía más rápida de todas las que realizó, ya que tras abastecerse en Maspalomas, en Gran Canaria, llegó a la entrada de las Indias el 15 de junio. Colón tenía órdenes expresas de no dirigirse a Santo Domingo, aunque se le permitió hacer una breve escala allí en el viaje de regreso, si lo consideraba necesario. El almirante había planeado continuar hacia el oeste a lo largo de la costa de Sudamérica, partiendo desde Paria. Sin embargo, el 15 de junio desde Martinica, cambió de rumbo y decidió dirigirse hacia el norte con la intención de reemplazar un barco lento y pesado por una nave más rápida en Santo Domingo. Martinica, probablemente la misma isla conocida como Martininó, famosa por su leyenda de las Amazonas, no le mostró ninguna de estas figuras mitológicas. Posteriormente, Colón se dirigió a la isla de San Juan, actual Puerto Rico, el 24 de junio y luego a Santo Domingo, para comunicar a Obando sus necesidades. En este punto de nuestra historia sucede un episodio catastrófico. Colón, tras haber navegado más que ningún otro marinero de su tiempo por estos mares incógnitos, había desarrollado un instinto certero para interpretar los signos del Caribe. Al observar cambios sutiles en el cielo y el mar, supo que una tormenta de gran magnitud estaba a punto de desatarse. Sin demora, intentó advertir al gobernador Nicolás de Obando sobre la inminente hecatombe y le recomendó retrasar la partida de la flota de Antonio de Torres, un respetado capitán y hombre de confianza de los reyes católicos. Torres no era un desconocido. Había acompañado a Colón en su segundo viaje a las Indias y desempeñado diversos cargos importantes en el Nuevo Mundo. Pero Obando, con una mezcla de desprecio y burla, leyó la carta de Colón en tono jocoso ante un grupo de colonos, desoyendo su advertencia. Sin dudarlo, rechazó la petición y permitió que las 30 naves de la flota zarparan hacia la península. La actitud desafiante del gobernador no fue fruto del azar. Estaba claramente influenciada por el resentimiento que muchos colonos de Santo Domingo aún albergaban hacia Colón y su familia. A bordo de la flota de Antonio de Torres viajaban personajes claves del momento, entre ellos el cacique indígena Guarionex, Francisco de Bobadilla, el exgobernador de la Española, la famosa pepita de oro descubierta por Francisco de Garay y Díaz de Aux, y el rebelde Roldán, acompañado por varios de sus seguidores. Guarionex era uno de los 5 grandes caciques de la Española. Su cacicazgo se encontraba en una de las regiones más agrestes de la isla, un territorio montañoso y difícil de conquistar. Al principio mostró una actitud pacífica hacia los españoles, lo que permitió al fraile Ramón Pané convivir durante 2 años con los taínos en su territorio para evangelizarlos. Todo parecía ir en calma hasta que las tensiones entre los colonos y los indígenas aumentaron. Influenciado por las críticas de sus propios seguidores, quienes lo acusaban de querer convertirse en cristiano, Guarionex perdió el interés en la fe cristiana, y Pané se vio obligado a abandonar el cacicazgo. Pero la verdadera tragedia ocurrió poco después. La actitud del insurrecto Francisco Roldán con los indígenas fue la gota que colmó el vaso, ya que éste cometió abusos de poder, saqueando de manera indiscriminada los recursos indígenas y violó los acuerdos pactados entre los españoles y los indios, además de varios agravios personales entre sus seguidores y el pueblo taíno. Como recordaréis, Roldán fue uno de los líderes de la rebelión contra la familia Colón, en un tiempo de gran descontento entre los colonos españoles. Tras ese atroz suceso, Guarionex tomó el liderazgo de la resistencia indígena luego de la muerte de Caonabo. Sin embargo, su alzamiento fue derrotado por Cristóbal Colón en la decisiva batalla de la Vega Real,
también conocida como la Batalla del Santo Cerro. Con esa derrota, la resistencia indígena quedó sin esperanzas de triunfo. El valiente cacique fue capturado y encerrado en la fortaleza de la Concepción de la Vega. De allí fue llevado a Santo Domingo para ser embarcado en la flota de Antonio de Torres. Así, el 30 de junio, este grupo diverso de personajes partió junto a Antonio de Torres hacia España, dejando atrás las tierras del Nuevo Mundo. En el último momento se unió a la flota un joven comerciante de Triana, que ya conocimos en el capítulo anterior, Rodrigo de Bastidas, el codescubridor junto a Juan de la Cosa de la costa atlántica colombiana. Este había recorrido más de 300 kilómetros a pie para llegar a Santo Domingo, pero tras el naufragio de su barco frente a las costas de Jaragua, se incorporó a la expedición en una pequeña nave llamada Aguja. El almirante, furioso y profundamente frustrado por la negativa a que entrara en lo que consideraba su isla, se refugió en la costa, en lo que más tarde se conocería como la Bahía de Azúa de Compostela. En ese lugar, Colón expresó su profunda desdicha al sentirse tratado con injusticia después de haber logrado tanto por España. Ante la adversidad, el almirante ordenó a su flota que navegaran ceñidos a la orilla. Fue en ese momento, mientras se encontraba en la bahía, cuando se desató el feroz huracán, poniendo a prueba la resistencia y la suerte de la expedición. La tormenta causó daños significativos. La ciudad de Santo Domingo, que Bartolomé Colón había mandado construir en la orilla oriental del río Ozama, quedó prácticamente destruida. Colón describió la magnitud de la tormenta con estas palabras: «La tormenta era terrible, y en aquella noche destrozó los barcos. A cada uno los llevó por su parte sin esperanza, salvo la muerte. Cada uno de ellos estaba seguro de que los otros estaban perdidos. Sin embargo, gracias a la destreza marinera tanto del almirante como de su hermano Bartolomé, sus 4 naves lograron sobrevivir, aunque de manera precaria. La flota de Antonio de Torres, que también había zarpado, no corrió la misma suerte. En los peligrosos y profundos angostos estrechos de Mona, entre Santo Domingo y Puerto Rico, naufragaron entre 23 y 24 de las 30 naves, incluyendo las que transportaban a Antonio de Torres, al exgobernador Bobadilla, al exrebelde Francisco Roldán y a muchos de sus seguidores, entre otros, quienes perecieron en el acto. De las naves restantes, 20 se hundieron en los estrechos de Mona. Solo 3 barcos consiguieron llegar en malas condiciones al ya devastado puerto de Santo Domingo. La pérdida fue considerable. Se perdieron 200.000 pesos, junto con una famosa pepita de oro, y todos los documentos relacionados con la investigación sobre las actividades de Bobadilla. Solo una nave, la más pequeña, la Aguja, que transportaba a Rodrigo de Bastidas, logró llegar a España. Esta nave traía consigo 4.000 pesos en oro del almirante, además de las perlas de Bastidas, que causaron gran impresión. Sin embargo, estas no compensaron las enormes pérdidas sufridas. Tras la negativa de Obando a dejarlo entrar en Santo Domingo, Colón no tuvo más remedio que buscar refugio. El almirante y sus 4 naves se resguardaron de la feroz tormenta de 1502 en la bahía de Azúa, a unos 80 kilómetros al oeste de la capital. Allí no solo logró capear el temporal con éxito, sino que también se encontró con Rodrigo de Bastidas, quien se disponía a regresar a España. El 14 de julio, Colón levantó anclas y navegó primero hacia Yaquimoy, en la costa occidental de la Española, una zona conocida por la abundancia de palo de Brasil, codiciado por su valor comercial. Después continuó su rumbo hacia el oeste con un plan en mente: llegar primero a Jamaica y luego desembarcar en un lugar cercano que Bastidas había visitado recientemente. Sin embargo, por razones desconocidas, Colón cambió de ruta y comenzó a explorar nuevas tierras. Navegó entre las islas que él mismo bautizó como los Jardines de la Reina, frente a la costa sur de Cuba, y continuó más allá de Cayo Largo y la isla de Pinos, hasta llegar a las islas de la Bahía, en la actual Honduras. Aquellas eran las tierras más occidentales que Colón había alcanzado hasta entonces, un mundo inexplorado que lo acercaba cada vez más a las costas de Centroamérica.
La travesía por el Caribe fue espantosa, una verdadera pesadilla en alta mar. El propio almirante dejó constancia del horror vivido en su diario. Tormenta, agua del cielo, truenos y relámpagos de continuo, que parecía el fin del mundo. 88 días llevaba soportando tormentas espantosas, sin ver el sol ni las estrellas. Los navíos estaban abiertos, las velas rotas, anclas y jarcias perdidas, y la comida escaseaba. La tripulación enfermaba y todos, aterrados, hacían promesas religiosas, confesándose unos a otros como si el fin estuviera cerca. Nunca había visto tormentas tan largas ni tan aterradoras. La situación era desesperada. Muchos hombres, considerados fuertes y valientes, terminaron completamente abatidos. Colón sentía un dolor inmenso al ver a su hijo de apenas 13 años soportar tantas penurias. «Nuestro Señor le dio tal fortaleza», escribió, «que animaba a los demás. Se comportaba como si llevara 50 años navegando, y en medio de mi desánimo era él quien me consolaba». Mientras tanto, su hermano, en el peor y más frágil de los barcos, corría el mayor peligro. «Gran dolor era el mío», confesó Colón, «y aún mayor porque le traje conmigo contra su voluntad. La muerte parecía acechar en cada ola, y desde la pequeña cámara que mandó construir sobre cubierta, Colón daba órdenes mientras su salud se deterioraba cada día más. Finalmente, tras una penosa y casi interminable travesía, Colón y sus hombres llegaron a la costa septentrional de la actual Honduras. Probablemente desembarcaron en Guanaja, una isla a unos 65 kilómetros del continente. Allí, el almirante ordenó reparar las naves y reunir provisiones. Los nativos de la zona, los payas, un pueblo pacífico que vivía en armonía, rara vez interrumpida por conflictos armados, le indicaron por señas que al sur había minas de oro, igual que los taínos de San Salvador le habían señalado en 1492. Colón, siempre aferrado a su creencia de estar en Asia, dedujo que había llegado a la tierra que Marco Polo describió como Conchinchina, y cuando oyó hablar de una provincia rica, probablemente de la península de Yucatán, estaba convencido de estar a solo 10 días del río Ganges. El choque entre el mundo indígena y el español no tardó en producirse. Según Ramiro Ramírez, uno de los marinos, los indios dejaron en una playa 2 mozas, y el almirante las hizo llevar a una nao, donde las vistieron y calzaron. Después las devolvieron al lugar de donde venían. Pero los indios volvieron por ellas, las desnudaron y se las llevaron de nuevo. Pero lo más fascinante de aquel viaje fue el inesperado encuentro con una canoa de enormes proporciones, tan larga como una galera y de unos 2,5 metros de ancho, tallada en un solo tronco. Iba cargada con productos procedentes de las regiones occidentales de lo que más tarde se conocería como Nueva España. Aquella embarcación estaba equipada con una gran hoja de palmera a modo de marquesina, como las góndolas venecianas, que protegía a sus ocupantes del sol, la lluvia y el oleaje. A bordo de la canoa viajaban 25 mercaderes de aspecto refinado, aparentemente procedentes del territorio maya de Yucatán. Vestían capas y faldas elaboradas con algodón teñido y bordado, junto con taparrabos que complementaban su atuendo. Portaban largas espadas de madera, diseñadas con ranuras en ambas caras donde encajaban afiladas lascas de pedernal, hachas de cobre y lo que parecían ser cascabeles del mismo material, posiblemente utilizados para halcones. Entre sus pertenencias también llevaban una bebida alcohólica hecha de maíz similar a la cerveza inglesa, que como sabemos se trataba del pulque. Las mujeres y los niños viajaban protegidos bajo una marquesina de hojas de palma, rodeados de instrumentos tallados en ónice, y cestos repletos de granos de cacao, que los mayas utilizaban como moneda. Los indígenas demostraban un admirable pudor. Si a alguien le arrebataban el taparrabos, inmediatamente se cubría los genitales con las manos, mientras que las mujeres, según Colón, ocultaban su rostro, como en las musulmanas de Granada. Este encuentro dejó una profunda impresión en los españoles. Los nativos de la región eran notablemente más sofisticados que los taínos y los caribes, y para alivio de los conquistadores,
compartían la costumbre de consumir bebidas alcohólicas, lo que sin duda facilitó ciertos momentos de intercambio cultural. Colón tomó entonces una decisión que con el tiempo le valdría críticas. En lugar de dirigirse al noroeste, hacia Yucatán, territorio habitado por los mayas, una civilización más avanzada, optó por seguir rumbo oeste y luego hacia el sur. Luchando contra tormentas y tempestades violentas que parecían interminables, encontró refugio al navegar más allá del Cabo Gracias a Dios, el cual hace frontera entre Honduras y Nicaragua. La elección de Colón no fue casual. Los nativos que los españoles encontraron en Guanaja le hablaron de un estrecho que, según él, debía conducir a la India, a través de Malasia. Este rumor lo impulsó a continuar su travesía. Durante el viaje dejó testimonio de sus descubrimientos con su característica profusión de superlativos. En la costa septentrional de Honduras, en un lugar al que llamó Costa de las Orejas, celebró misa. Para el 12 de septiembre de 1502, tras haber pasado el Cabo Gracias a Dios, Colón ya había llegado a la costa caribeña de Nicaragua. La flota de Colón, compuesta por 4 barcos ya maltrechos, avanzaba con dificultad frente a las costas de Nicaragua. El almirante, enfermo de gota y desesperado por encontrar un paso hacia Asia, ordenó a sus hombres navegar peligrosamente cerca de la costa. Fue entonces cuando el destino les tendió una trampa. Hernando Colón, hijo del almirante, lo relató de la siguiente manera. Poco más allá pasamos por algunos bancos peligrosos, que salían al mar cuando alcanzaba la vista. Como teníamos necesidad de tomar agua y leña, el sábado 16 de septiembre envió el almirante las barcas a un río que parecía profundo y de buena entrada. Pero no fue tal a la salida, porque habiéndose enfurecido los vientos e hinchándose mucho el mar, rompiéndose contra la corriente de la boca, embistió las barcas con tanta violencia que se anegó una y pereció toda la gente que iba en ella, por lo que le llamó el almirante el río de la desgracia. Tras este incidente, prosiguieron su trayecto hacia el sur. Al pasar por la actual Costa Rica, fondearon en la isla de Quiribrí, la actual isla Uvita, y descubrió un pueblo de tierra firme llamado Caray, el cual era lo que hoy conocemos como Limón, en Costa Rica, lugar que describió como la mejor tierra y la mejor gente que hasta ahora hemos visto. Poco después de abandonar Caray, Cristóbal Colón y su flota ingresaron por un estrecho canal de Chiriquí, en el Caribe panameño, creyendo erróneamente que era el paso hacia Asia. La flota, con sus embarcaciones ya deterioradas y maltrechas, se adentró por el estrecho canal, probablemente el canal de Carobaró, cerca de la actual laguna de Chiriquí. Los registros históricos, como los del hijo de Colón, Fernando, y del cronista Bartolomé de las Casas, coinciden en lo que ocurrió después. Tras navegar varios kilómetros, la expedición descubrió que aquel canal no era un paso interoceánico, sino simplemente la entrada a una laguna interior. Este error tuvo consecuencias importantes. El tiempo perdido en esta exploración infructuosa, sumado al mal estado de las naves, aceleró el deterioro de la expedición. Pero hay un detalle aún más fascinante en esta historia. Según registros históricos, los pueblos originarios de Chiriquí compartieron con Colón un conocimiento crucial. Existía una ruta terrestre de apenas 9 días a través de las montañas que llevaba a otro océano. Colón incluso inició el camino, pero tras meditarlo tomó una decisión crucial: dar media vuelta. Las razones fueron 2. Primero, el terreno montañoso y desconocido representaba un riesgo demasiado alto para sus hombres ya debilitados. Segundo, y quizás más importante, el almirante estaba obsesionado con encontrar una ruta exclusivamente marítima hacia Asia. Para él, un paso terrestre no servía a sus propósitos. Esta decisión tuvo consecuencias históricas. Si hubiera continuado, Cristóbal Colón se habría convertido en el primer europeo en avistar el Océano Pacífico desde América. Ese honor terminaría recayendo años más tarde en Vasco Núñez de Balboa, quien en 1513 realizaría precisamente esa travesía que Colón rechazó. A medida que Colón navegaba hacia el sur por las costas centroamericanas, comenzó a notar algo revelador.
los pueblos indígenas que encontraba se parecían cada vez más a los que había visto años atrás en las costas de Venezuela durante su tercer viaje. Además, estos nativos le confirmaron lo que ya temía: no existía ningún paso marítimo hacia el oeste en esa región. El 5 de diciembre de 1502, después de explorar casi toda la costa centroamericana y con una tripulación exhausta, Colón tomó una decisión difícil: abandonar su búsqueda del paso hacia Asia. En su lugar, se dirigió a la región de Veraguas, en la actual Panamá, un territorio cuyo nombre probablemente surgió de una mala transcripción de un término indígena, atraído por los relatos indígenas sobre abundantes depósitos de oro. Este hallazgo fue tan significativo que en 1537 el nieto de Colón, Luis Colón, recibió el título de duque de Veragua, un honor que sus descendientes conservan hasta el día de hoy. Desde Veragua, Colón escribió a los reyes católicos con un tono optimista, convencido de que eran tan dueños de aquellas tierras como de Jerez y Toledo. En Veragua, Colón quedó impresionado por un edificio de piedra y cal, así como por extensos campos de maíz. Mientras exploraba la costa, se encontró con vino de palma y vino de piña tropical. Estos descubrimientos lo llegaron a deducir con alegría que había llegado a Indochina. Sin embargo, como sabemos, estaba muy lejos de la realidad. Confiado por su descubrimiento, Colón fundó Santa María de Belén, el segundo asentamiento español en el continente americano, creyéndose dueño de aquellos territorios. Su hermano Bartolomé organizó expediciones tierra adentro, donde descubrieron pepitas de oro, cobre y plata en los ríos. Inicialmente establecieron una relación pacífica con los güemíes, el pueblo local. Pero la convivencia se rompió cuando los güemíes comprendieron las verdaderas intenciones de los europeos: convertirles al cristianismo y apropiarse de sus riquezas. El conflicto fue inevitable. Aunque superaban numéricamente a los españoles en una proporción de 10-1, los güemíes no pudieron contra las espadas de acero y los arcabuces. Sin embargo, lograron contraatacar, causando bajas entre los españoles que, sumado al hecho de que el lugar presentaba una orografía accidentada, con cascadas de difícil acceso que imposibilitaban la llegada de las embarcaciones a los yacimientos, se vieron obligados a retirarse a sus barcos. Derrotado, Colón comprendió que no podría establecer un asentamiento en esas condiciones. A principios de 1503 ordenó el abandono de Santa María de Belén y emprendió el viaje de regreso. Para colmo de males, el almirante se percató de que todas sus naves estaban seriamente dañadas por la broma, un molusco que devoraba la madera de los barcos. Desesperado, Colón subió a la torre del vigía de su nave y, según se cuenta, mantuvo una larga y ferviente conversación con Dios. Al parecer, sus plegarias fueron escuchadas, porque poco después logró poner rumbo a Santo Domingo. Aunque todos los barcos seguían afectados por los estragos de los moluscos y otros desperfectos, la flota consiguió avanzar. La situación era desesperada. Los marineros trabajaban sin descanso, achicando agua con cubos y una primitiva bomba de aspiración, un tubo de madera con pistón que arrojaba el agua a cubierta. Para empeorar las cosas, los calafates que podrían haber reparado los barcos habían muerto en el conflicto con los güemíes, y entonces, como colmo del infortunio, llegó la tormenta. La tormenta desvió a su pequeña flota hacia la desembocadura del río Culebra, un lugar cuya peligrosidad el almirante no dudó en exagerar. Tras sortear las aguas turbulentas, entraron en una bahía que Colón bautizó como Portobelo. Con el tiempo, este lugar se convertiría en un importante centro comercial y escenario de numerosas batallas navales. Desde allí continuaron su travesía hasta un sitio al que llamaron Nombre de Dios, para luego regresar a Portobelo y Veragua. Llegaron justo a tiempo a Belén para celebrar la festividad de la Epifanía en 1503. Tras un breve descanso, emprendieron el camino de regreso, surcando el Caribe de nuevo hacia el sur por la costa panameña, haciendo escala en Portobelo y llegando a Punta Mármol, desde donde el 1 de mayo de 1503, derrotados, emprendieron de manera definitiva el camino de regreso.
A principios de mayo de 1503 llegaron a Jardines de la Reina. Más tarde recalaron en Macaca, Cuba, cerca del actual Cabo Cruz, y finalmente, a finales de junio, alcanzaron Jamaica. Este último tramo del viaje castigó aún más las ya maltrechas naves, que quedaron prácticamente inservibles para la navegación. Fondearon primero frente a Puerto Bueno y luego en Santa Gloria, un lugar que Colón ya conocía desde su visita en 1494. En esta penosa situación, los españoles no tuvieron más remedio que construir refugios con la madera de las naves destrozadas. Eran construcciones precarias, con techos de paja que apenas les ofrecían protección. Cuando las últimas raciones de vino y bizcochos se agotaron, Diego Méndez, íntimo amigo de Colón, se adentró en el territorio en busca de ayuda. Consiguió obtener pan de mandioca y pescado de los nativos, y logró llegar a un acuerdo para que estos les suministraran comida a diario. Sin embargo, la pregunta que todos se hacían era, ¿cómo regresarían a España? La única opción viable parecía ser recorrer unos 200 kilómetros en canoa hasta Santo Domingo, pero entre todos, solo Diego Méndez se ofreció como voluntario para emprender tal arriesgada travesía, a pesar de que en un principio había considerado que el viaje era imposible. Con determinación le dijo a Colón, «Mi señor, tengo una vida y solo una. Estoy dispuesto a aventurarme en vuestro servicio y por el bien de los presentes, porque confío en que Dios nuestro Señor, al ver mi buena intención, me permitirá salir con bien, como tantas otras veces». Al escuchar estas palabras, el almirante se levantó, lo abrazó y lo besó en la mejilla diciendo, «Ya sabía yo que serías el único que se atrevería a semejante empresa». En julio de 1503, Méndez partió junto a Bartolomeo Fieschi, capitán de una de las carabelas de Colón, en una canoa tripulada por 6 indios. Llevaba consigo varias cartas, entre ellas una relación para los monarcas. En ella, Colón expresaba su desesperación con palabras conmovedoras. «Soy perdido, si Dios no me socorre pronto. He llorado hasta aquí por otros. Que ahora el cielo tenga misericordia de mí y la tierra llore por mí. No tengo hoy en día en Castilla ni una teja, y si quiero comer o dormir, no tengo dónde, salvo en algún mesón». Aunque estas palabras subestimaban exageradamente la situación financiera en Santo Domingo, reflejaban con crudeza el profundo desconsuelo que sentía en aquel momento. Méndez y Fieschi zarparon con la esperanza de llegar a la Española, pero pronto se vieron amenazados por un ataque de indios hostiles cerca de Port Antonio. Ante el peligro, regresaron a Santa Gloria, la actual St. Anne's Bay, y se reunieron con Bartolomé Colón, quien los escoltó hasta el extremo oriental de la isla. El plan era simple. Una vez en la Española, Fieschi volvería para informar a Colón de que Méndez había llegado a salvo y que estaba intentando conseguir un barco para trasladar a toda la expedición a España. Méndez y Fieschi, junto con sus guías indígenas, remaron durante toda la noche turnándose ambos en los remos a lo largo del actual Paso de los Vientos o Canal de Barlovento, un estrecho entre Cuba y la Española. Los indios, sin pensar en las consecuencias, bebieron toda la provisión de agua que llevaban, confiando en que podrían encontrar más. Al día siguiente, el calor era sofocante. De vez en cuando, los indios se lanzaban al agua para refrescarse, pero uno de ellos terminó muriendo de sed. Exhaustos, la expedición encontró una roca desnuda donde milagrosamente pudieron recoger agua de lluvia y recolectar algunos moluscos para alimentarse. 4 días después de su partida, llegaron a Cabo San Miguel, en el extremo occidental de la Española, al borde del colapso. Fieschi propuso regresar de inmediato a Jamaica para informar a Colón de su éxito, pero los indios se negaron, no estaban dispuestos a remar de nuevo, así que Méndez y Fieschi decidieron continuar a pie hasta Santo Domingo, igual que lo había hecho Bastidas el año anterior. Al llegar a Azúa, en la costa sur de la isla, la misma bahía donde Colón se había refugiado de la tormenta el mes anterior, supieron que el gobernador Obando estaba en Jaragua, a 250 kilómetros al oeste. En ese momento, Méndez dejó que Fieschi siguiera solo hasta Santo Domingo, mientras él regresaba a Jaragua para reunirse con Obando. El gobernador lo recibió, pero no mostró ninguna intención de ayudar a Colón. Méndez permaneció con él durante varios meses, esperando una respuesta que nunca llegó. Obando, deliberadamente lento,
no tenía prisa alguna en enviar auxilio por su antiguo rival. Finalmente, cansado de esperar, Méndez emprendió nuevamente el camino de Jaragua a Santo Domingo, recorriendo de nuevo los 250 kilómetros. Una vez allí, aguardó pacientemente la llegada de alguna nave desde España, pero no recaló ninguna durante más de un año. Por fin, en mayo de 1504, llegaron 3 barcos. Méndez compró uno de ellos y lo envió a Jamaica cargado de suministros para rescatar a Colón y a sus hombres. En Jamaica, la situación se tornaba cada vez más insostenible. La escasez de alimentos y las privaciones diarias sumían a la expedición en la desesperación. El almirante y sus hombres apenas lograban sobrevivir, alimentándose de conejos, ratas y pan de mandioca. Bajo estas condiciones extremas, la tensión se transformó en rebelión. La chispa del motín la encendió Francisco de Porras, antiguo comandante de la Santiago, acompañado por su hermano, Diego de Porras. Desde su llegada, los hermanos de Porras se habían ganado la desconfianza de Colón, quien no los había escogido, sino que les fueron impuestos por el tesorero real. Ahora, en medio de la crisis, aprovecharon el creciente malestar para desafiar abiertamente su autoridad. En poco tiempo, el campamento se convirtió en un hervidero de rumores y acusaciones contra el almirante. Finalmente, el motín estalló con fuerza. Un grupo de hombres, alentados por los de Porras, se proclamó en abierta rebeldía. Tomaron las torres de vigía de los barcos varados y corrieron por el campamento gritando consignas y amenazas. La revuelta fue inmediata y ruidosa, y el control que Colón había mantenido hasta entonces se desmoronó. Los amotinados declararon su intención de regresar a Castilla por sus propios medios, aunque las naves no estuvieran en condiciones para navegar. Lo que había comenzado como una travesía de exploración y descubrimiento se había convertido ahora en una lucha por el liderazgo y la supervivencia, mientras Colón observaba cómo el orden se desvanecía y su autoridad quedaba en entredicho. El almirante, debilitado por la gota, apenas podía sostenerse en pie. Aún así, se esforzó por avanzar cojeando hacia los rebeldes, decidido a enfrentar la situación. Pero sus criados lo rodearon, rogándole que no luchara, y lograron convencer también a su hermano Bartolomé para que soltara la lanza. Mientras tanto, de Porras y sus seguidores aprovecharon el momento para apoderarse de las canoas que Colón había reunido con gran esfuerzo. No solo planeaban utilizarlas para huir, sino también evitar que los indígenas pudieran hacerlo. Enfilaron hacia Santo Domingo con júbilo, como si participaran en una regata. Desesperados por escapar, muchos hombres que no eran realmente rebeldes se amontonaron en las canoas. Poco después, los amotinados apresaron a un grupo de indios y los obligaron a remar por la fuerza. El caos y la tragedia no tardaron en aparecer. La expedición no avanzó más de 12 millas al este de Jamaica, antes de verse obligada a regresar. Las canoas iban sobrecargadas, el viento cambiaba constantemente de dirección y el miedo comenzó a apoderarse de ellos. La solución más brutal fue la que escogieron. Arrojaron a 18 indios al mar tras asesinarlos, para aligerar la carga. Desembarcaron en el poblado de Omaquique, al este de Jamaica, cerca de lo que hoy es Port Antonio, e hicieron 2 nuevos intentos para cruzar a la Española, pero ambos fracasaron por los fuertes vientos en contra. Finalmente, resignados y exhaustos, recorrieron casi 100 kilómetros a pie para regresar junto a Colón, capturando a indígenas por el camino para usarlos como porteadores. Uno a uno fueron rindiéndose. Todos se entregaron, escribió Colón, con justificada complacencia. Mientras los hermanos de Porras y sus seguidores estaban ausentes, Colón tuvo que enfrentarse a una protesta de los indios taínos, que se negaban a seguir proporcionando alimentos. Sin perder la calma, el almirante recurrió a sus conocimientos astronómicos y tras consultar sus libros, les anunció que en pocos días habría un eclipse lunar, que demostraría el poder de los dioses en su favor. La predicción se cumplió a la perfección y causó tal impresión en los indígenas que por un tiempo todo lo que decía Colón les pareció digno de respeto y obediencia. Finalmente, en mayo de 1504, llegó a Jamaica el sevillano Diego de Escobar, enviado por Obando para comprobar la situación del almirante. Escobar había sido uno de los cabecillas de la rebelión de Roldán contra Bartolomé Colón, aunque también había servido como caballero voluntario en el segundo viaje de Colón. Sin embargo, su ayuda fue más simbólica que práctica.
Llevó un barril de vino y un jamón, una provisión insignificante para los hombres hambrientos. También entregó a Colón una carta de Obando, pero zarparía casi de inmediato, llevándose consigo la respuesta del almirante, en la que le reprochaba que su esperanza sería que con tal de salvarle, arriesgaría hasta la propia vida. Colón justificó la rápida partida de Escobar explicando que el barco era demasiado pequeño para evacuar a todos los hombres. No obstante, los de Porras, siempre intrigantes, comenzaron a sembrar la desconfianza entre los supervivientes. Decían que la llegada del barco había sido una farsa y que una verdadera carabela no habría regresado tan pronto. Bartolomé Colón fue enviado a negociar con ellos, pero lo recibieron con violencia. Sin embargo, en lugar de obtener la rápida victoria que esperaban, los rebeldes sufrieron una dura derrota. Bartolomé y sus hombres mataron a varios de los amotinados. Finalmente, Francisco de Porras fue capturado, y el 20 de mayo de 1504, él y sus seguidores pidieron la paz. Al final, tras haber soportado esta dura agonía, en junio de 1504 llegaron 2 barcos desde la Española, enviados gracias a las gestiones de Diego Méndez, aunque éste había optado por regresar directamente a España para informar a los monarcas sobre la grave situación en el Nuevo Mundo. El 28 de junio, todos los náufragos españoles abandonaron Jamaica, poniendo fin a un capítulo marcado por el sufrimiento y la rebelión. La travesía hasta Santo Domingo no fue fácil. Al cruzar el estrecho de Barlovento, las embarcaciones se enfrentaron a condiciones adversas, pero el 13 de agosto lograron arribar a su destino. Allí, el gobernador Obando, tras tanta dilación, decidió recibir a Colón y a sus hermanos con aparente generosidad, alojándolos en su residencia durante unos días. Sin embargo, como recordó Fernando Colón, fue un beso de escorpión, pues a pesar de la hospitalidad inicial, Obando no tardó en liberar a Francisco de Porras y en prometer represalias contra quienes habían colaborado en su encarcelamiento. El 12 de septiembre, Colón, acompañado por su hermano Bartolomé y su hijo Fernando, emprendió el viaje de regreso a España. Una vez en alta mar, las dificultades no tardaron en presentarse. Primero, la mesana del barco que encabezaba la expedición se partió. Poco después, una tormenta desgajó otro mástil, dejando a la nave en una situación delicada, pero la pericia marinera de los hermanos Colón fue determinante. Lograron mantener el rumbo y navegar con seguridad hasta Sanlúcar de Barrameda, donde finalmente desembarcaron. Allí, la noticia que les aguardaba fue desoladora. La reina Isabel, protectora y benefactora de Colón durante tantos años, se encontraba gravemente enferma en Medina del Campo, su ciudad favorita, al borde de la muerte. El ocaso del reinado de la reina coincidía tristemente con el ocaso de las esperanzas del almirante. En mayo de 1504, la reina Isabel cayó gravemente enferma mientras residía en Medina del Campo, aquejada de intensos dolores. La enfermedad avanzaba implacable, dejando pocas esperanzas de recuperación. Pedro Mártir, cronista de la corte, describió con crudeza el estado de la soberana. Los médicos ya no albergaban esperanzas. La fiebre no la abandonaba y su cuerpo estaba dominado por una sed insaciable, mientras la comida le producía náuseas constantes. Aunque algunos atribuyeron sus síntomas a la hidropesía, lo más probable es que Isabel sufriera un cáncer, una enfermedad lenta pero inexorable. A medida que su salud se deterioraba, Isabel dejó de ocuparse de los asuntos cotidianos del reino, limitándose a firmar únicamente los documentos de mayor importancia. En junio se retiró junto a su esposo Fernando al monasterio de la Mejorada, su refugio favorito, buscando la paz espiritual en medio del sufrimiento. A partir del 14 de septiembre, su firma solo apareció en un último y trascendental documento, su testamento, fechado el 4 de octubre de 1504. El testamento reflejaba las convicciones más profundas de la reina. Isabel rogaba a su hija Juana y a su esposo que continuaran la conquista de África y mantuvieran viva la cruzada contra el Islam, recordando que, en su visión, el antiguo reino visigodo de España debía incluir Marruecos. Dispuso ser enterrada con hábito franciscano en el monasterio de Santa Isabel, renunciando a los honores mundanos.
Además, dejó instrucciones claras sobre el destino del marquesado de Villena y de Gibraltar, que nunca podrían ser enajenados del patrimonio real. Por encima de todo, reafirmó a Juana como su legítima heredera, la verdadera reina y propietaria natural, tal como lo establecía la ley. Isabel expresó también su gratitud a Fernando, reconociendo su papel en el fortalecimiento de Castilla y asegurando su participación futura en las empresas de ultramar. De manera simbólica, ordenó que Fernando recibiera la mitad de los ingresos de las Indias, como muestra de su confianza y como legado de la expansión de Castilla más allá del Atlántico. Colón nunca volvería a ver a la reina Isabel, pues el 26 de noviembre de 1504 la soberana exhaló su último aliento, adentrándose en lo que el escritor Joanot Martorell, en su obra Tirant lo Blanc, llamaría el tenebroso reino de Plutón. La extrema unción fue administrada por el prior del monasterio de la Mejorada, en presencia del rey Fernando, quien la acompañó en sus últimos momentos. Tras su fallecimiento, el cuerpo de la reina fue trasladado a Granada, cumpliendo así su último deseo. El 18 de diciembre fue enterrada en la capilla real de la nueva catedral, en una ceremonia solemne presidida por su antiguo confesor, el arzobispo Talavera. Años después, el talento del escultor florentino Domenico Fancelli inmortalizó a la reina en una magnífica efigie de mármol que coronaría su tumba, reflejando con sobriedad y elegancia la grandeza y el legado de una monarca que marcó el destino de España y del Nuevo Mundo. Isabel fue, sin lugar a dudas, una reina sin parangón alguno, cuyas acciones resuenan a través de los siglos. Junto a su esposo Fernando, consiguió restablecer la paz dentro del país y apaciguar a la nobleza, un logro que consolidó su autoridad y el bienestar de su reino. Su sabiduría política y su visión de futuro no solo transformaron el país, sino que lo elevaron a nuevas alturas. Sus reformas eclesiásticas por sí solas bastarían para asegurar su lugar en la historia, destacando por su visión de futuro y su astucia política. La Castilla de 1504, bajo su reinado, era una nación irreconocible para cualquiera que recordase la situación de 1474, años de su coronación. Con una mano firme y un corazón sabio, eligió los consejeros más astutos, rodeándose de hombres y mujeres de honor, que guiaron al reino hacia la grandeza. Su inteligencia, su decisión y su compromiso con la reconquista y la unidad de España crearon un imperio que no solo resistió, sino que conquistó nuevas fronteras. Su apoyo a Colón, tan crucial para la empresa de las Indias, fue un acto visionario que abrió las puertas a un nuevo mundo y marcó el inicio de una era que cambiaría el curso de la historia para siempre. Isabel fundó instituciones duraderas, que se mantendrían firmes mucho después de su partida, construyendo un legado que trascendería su vida. Para ella, la Iglesia y el cristianismo no eran meras tradiciones, sino las piedras angulares de la verdad y la moral, pilares sobre los que construyó la grandeza de su reinado. Pedro Mártir la llamó el espejo de virtudes, el refugio de los buenos y el azote implacable de los malhechores. Bajo su manto de mujer, Isabel portaba un espíritu indomable, tan viril como el más valiente de los guerreros, capaz de enfrentar los desafíos más temibles con una determinación inquebrantable. En su reinado, España floreció, y el mundo entero aprendió a admirar la grandeza de su soberanía. Isabel no fue solo una reina, fue una leyenda viviente, cuyo nombre siempre será recordado como sinónimo de poder, virtud y gloria. Castilla comenzó a recuperar la normalidad tras la muerte de Isabel, pero los años que siguieron a este acontecimiento estuvieron marcados por una serie de eventos trascendentales, siendo el más significativo para la historia de las Indias la muerte de Cristóbal Colón. Sus últimos meses fueron particularmente difíciles. Tras regresar a Sevilla, después de su cuarto viaje a las Américas, unos meses antes del fallecimiento de la reina, Colón había planeado dirigirse a la corte, que como preveía, estaría eventualmente en Valladolid. En sus cartas, Colón dejó entrever la gravedad de su situación financiera, ya que no había recibido compensación alguna por su último viaje a las Indias. De hecho, se describía a sí mismo como tan pobre
que vivía de préstamos. Una manifestación que, aunque era una exageración, reflejaba su creciente angustia económica. Confiaba en que su hijo Diego pudiera interceder en la corte y lograr que se informara a la autoridad eclesiástica y a otros nobles influyentes sobre las dificultades que estaba atravesando. Colón, como siempre, retrasó su partida. No fue sino hasta mayo de 1505, 6 meses después de la muerte de Isabel, que finalmente se dirigió a la corte, acompañado por su hermano Bartolomé, y con mucho equipaje. El rey y su corte, sin embargo, se encontraban de viaje, lo que hizo que fuera complicado alcanzarles. A pesar de este obstáculo, Colón no abandonó su objetivo. En junio de 1505 le escribió al rey Fernando solicitando que se le restituyera el gobierno y las posesiones que había perdido, expresando que estos eran el caudal de su honor. Le rogó que ordenara la entrega de las tierras a su hijo Diego, ya que él mismo se encontraba despojado de todo. Cuando finalmente, en agosto de 1505, Colón fue recibido por el rey Fernando, la cortesía que le brindó el monarca, según relató su hijo Fernando Colón, tenía una intención mucho más fría, pues el rey ya estaba determinado a tomar el control absoluto sobre las Indias. En ese encuentro, Fernando le propuso nuevas capitulaciones para el almirante, pero la idea fue dejada en suspenso por un tiempo, debido a la necesidad de preparar la visita de su yerno, Felipe el Hermoso. Durante este periodo, Colón también escribió a Felipe y a Juana, suplicándoles que lo consideraran su leal vasallo y servidor, buscando afianzar su posición frente a los nuevos vientos que soplaban en la corte. El 20 de mayo de 1506, Cristóbal Colón falleció en Valladolid, a la edad de 57 años, posiblemente agotado por las penurias de los últimos años de su vida, aunque la gota que padecía pudo haber contribuido al debilitamiento que finalmente lo venció. Su testamento, redactado el día anterior, mencionaba principalmente a sus amigos genoveses, y al lado de ellos a sus hijos. Colón fue enterrado en Valladolid, pero en 1509 su cuerpo fue trasladado al monasterio Cartujo de las Cuevas, en Sevilla. Posteriormente, sus restos fueron movidos a Santo Domingo, luego a La Habana, y finalmente regresaron a Sevilla, donde descansan en su grandioso sepulcro del siglo XIX en la catedral de la ciudad. Los logros de Colón fueron, en sus propias palabras, maravillosos. Con su tenacidad, logró que la corona española apoyara una expedición que no solo condujo a la conquista y evangelización de América, sino que también permitió a España establecer un vasto imperio en el continente americano. A pesar de haber muerto convencido de que el continente al sur del Caribe, que más tarde sería conocido como el Nuevo Mundo por Américo Vespucio, era parte de Asia, Colón no imaginaba la existencia de Norteamérica. Más allá de su destreza como marinero, fue un hombre de excepcional visión y determinación. Supo convencer a los monarcas de Castilla para que se embarcaran en un proyecto que, en un principio, no deseaban llevar a cabo. Es fácil suponer que si no hubiese sido Colón quien lo hubiera hecho, otro navegante habría descubierto el Nuevo Mundo, pues la idea de navegar hacia el oeste era cada vez más evidente, dada la certeza de que la Tierra era redonda. Sin embargo, en la historia, las cosas no siempre ocurren como parecen más obvias. A pesar de las quejas de Colón sobre sus dificultades económicas, y aunque su situación parecía estar marcada por la pobreza, en realidad no murió sin recursos. De hecho, sus propiedades en la Española eran considerables, y había disfrutado de ingresos estatales provenientes de diversas concesiones que le había otorgado la corona. En noviembre de 1506, Fernando, el rey de Castilla, escribió a Diego Colón, el hijo del almirante, para asegurarse de que el oro y otros ingresos que le correspondían como nuevo almirante le fueran entregados. En la carta, Fernando expresó su pesar por las dificultades de Diego y reafirmó su amistad, una relación que, como se revelaría en los años venideros, sería sumamente beneficiosa para el joven Diego. De esta manera, damos fin a la historia del eterno gran almirante de la mar Océana, probablemente el personaje más determinante de la historia moderna, quien, en su afán de encontrar un camino hacia Asia alternativo a la ruta de la seda, imposibilitada para los europeos por los turcos tras la toma de Constantinopla,
y una ruta alternativa a la ruta del Cabo de los portugueses, la cual bordeaba la costa de África hasta llegar a la India, concluyó que debería haber un camino hacia el oeste, cruzando el vasto océano Atlántico. Como ya hemos comentado, murió sin vislumbrar del todo la magnitud de su descubrimiento. Sin embargo, no le quita importancia alguna a tal gesta. No fue solo un navegante, fue un visionario que, con un océano en su camino, cruzó fronteras y marcó el inicio de una nueva era. Su legado, más allá de los logros de sus viajes, es el testimonio de la valentía de creer en lo imposible. Llegamos así al final de los viajes colombinos, pero no es el fin de nuestra historia. Continuaremos en el siguiente capítulo con la conquista del Caribe. Veremos la historia de personajes con la magnitud de Juan Ponce de León, Vasco Núñez de Balboa y Diego Velázquez de Cuéllar, entre otros. Gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.